En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Los saludo en el nombre admirable del Señor Jesucristo, el gran Dios y Salvador. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un estudio sobre la doctrina bíblica de la escatología. ¿Qué dice la Biblia sobre las últimas cosas? Y vamos a empezar con una definición de escatología. Escatología viene de dos palabras griegas. Una de ellas es eschatos, que significa último, y la otra es logos, que significa estudio. Así que escatología hace referencia al estudio de los finales o de las últimas cosas. La escatología es la parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y de todo lo creado. Hay dos divisiones de la escatología. Una de ellas es la escatología general, que tiene que ver con el estudio de los acontecimientos que han ido sucediendo desde el inicio del mundo, los que están sucediendo y los que sucederán, hasta llegar al cumplimiento del misterio de Dios, el establecimiento del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo entre los hombres que creyeron en Él. Para conocer acerca de las últimas cosas es necesario primero conocer las cosas que sucedieron al inicio. Y otra de las divisiones acerca de la escatología es la escatología individual, que tiene que ver con el estudio de los sucesos últimos que tarde o temprano envolverán a todo ser humano de manera personal y directa, tales como la muerte física, su estado intermedio antes del juicio final, la resurrección corporal, el juicio final y su posterior estado eterno. En esta oportunidad voy a concentrarme sobre todo en la escatología general. Jesucristo es el centro de la escatología. Cualquier estudio de escatología que no tenga presente que Jesucristo es el centro de la escatología está desenfocado. En Colosenses, en el capítulo número 2, en el versículo número 2, tal como lo encontramos en la Nueva Versión Internacional, dice: quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Fíjense ustedes acá que se está hablando que el misterio de Dios es Cristo. El centro de todo lo que Dios nos quiere revelar a nosotros es Cristo. Por eso Jesucristo es el centro de la teología. El propio Señor Jesucristo, hablando acerca de sí mismo, dijo en Apocalipsis, en el capítulo número 1, en el versículo 8, dijo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Él se está presentando como el principio del plan de Dios, la razón por la cual Dios creó el mundo y por la cual creó a los hombres, y también se está presentando como el fin, como la consumación de todo el plan de Dios. Él es el principio y Él es el fin. En Efesios, en el capítulo número 1, versículos del 9 al 10, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El único Dios nos ha dado a nosotros a conocer el misterio de su voluntad. No dice de sus voluntades, porque se está hablando de un solo Dios que tiene una sola voluntad. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjense que se lo propuso en sí mismo, no en otro, no con otros, sino se lo propuso en sí mismo, ese misterio de su voluntad. Y ese misterio de su voluntad consiste en reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, que en Cristo Jesús se va a cumplir todo el propósito de Dios, ¿sí? Se va a cumplir todo el propósito de Dios para con la humanidad
y para con este mundo que él decidió crear. En 2 Corintios capítulo número 6, versículos del 16 al 18, dice que nosotros somos templos del Dios viviente. Dios dijo, Dios prometió desde el principio, dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El deseo de Dios fue habitar en medio de una creación de hombres, ¿sí? Y andar en medio de una creación de hombres, siendo un Dios visible, para que él pudiera ser alguien visible. Entonces él se manifestó en carne como un hombre, para estar en la misma categoría de los hombres y poder compartir con ellos de una forma en que los hombres pudieran comprender a Dios. Él decidió hablarles en un lenguaje humano, en un lenguaje del nivel de los hombres, donde él mismo iba también a estar al nivel de los hombres para que los hombres pudiéramos conocer a Dios. Entonces dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, salid de en medio de una generación perversa y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Entonces nos está mostrando aquí que el deseo de Dios es que nosotros le reconozcamos como Padre, pero para que nosotros le reconozcamos como Padre y podamos ser identificados como sus hijos y sus hijas, nosotros teníamos que atravesar por un periodo de prueba donde nosotros debíamos decidir apartarnos del mal y no tocar lo inmundo para que Dios nos recibiera y nos tuviera por dignos de entrar a su reino eterno, donde el pecado ya no va a tener ningún poder sobre nosotros. Allí en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, dice el libro de Apocalipsis, capítulo número 22, versículos del 3 al 5, dice que allí no habrá más maldición y que el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Fíjense cómo se habla de un solo trono para Dios y el Cordero, porque Dios y el Cordero no son dos individuos, sino que Dios y el Cordero es el mismo y único individuo, quien es el único Dios. El Cordero es el mismo y único Dios manifestado en carne en la condición de un hombre. Y por eso se dice, y sus siervos le servirán. Y se está hablando de Dios y el Cordero, pero se habla en singular. Y sigue diciendo, y verán su rostro. Se está hablando de un solo rostro para Dios y el Cordero, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesucristo, ¿sí? En la forma en la que el Padre deseó revelarse, que fue manifestado en carne como un hombre. Dice, y su nombre, un solo nombre para Dios y el Cordero. Ese nombre es Jesús, el nombre sobre todo nombre. Dice, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando estamos hablando acerca de ese reino eterno que Dios ha querido llevarnos, al cual Dios ha querido llevarnos y que trazó para nosotros en su plan eterno, nos muestra la palabra de Dios que Dios deseó colocar, crear primero este mundo con un paraíso sobre el cual puso a Adán, pero nos dice la palabra de Dios que Adán, el primer hombre creado, es figura del postrer Adán, de Cristo, del que habría de venir. Por lo tanto, entonces Dios creó un paraíso que también es una figura del paraíso definitivo que Cristo va a establecer y sobre el cual va a reinar para siempre, el cual es llamado el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Este paraíso era inferior al paraíso que vamos a tener en Cristo, que va a ser superior, por cuanto en este paraíso había el potencial de pecar. Mientras tanto, en el paraíso de los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia, allí no va a haber ninguna posibilidad de cometer pecado, por cuanto los que están allá han vencido, los que llegarán allá han vencido, habrán vencido sobre el pecado. La palabra de Dios dice, y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, pero 2 Corintios 4:4 dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, el hombre fue creado a la imagen de Cristo. El hombre fue creado parecido a Cristo porque Cristo es la imagen de Dios. Entonces Adán fue creado con un cuerpo glorioso,
fue creado en un estado inmortal, fue creado en un estado de gloria, pero él tenía el potencial de pecar y al decidir pecar, entonces Adán fue transformado, recibió una transformación donde él dejó su estado de gloria y cayó en un estado de deshonra, donde él estaba en un estado de incorruptibilidad y cayó en un estado donde podía corromperse, en un estado donde él estaba lleno de vida y cayó a un estado donde él podía morir por causa del pecado. Entonces, por esa razón, nosotros vemos que Adán al principio fue hecho en una imagen que se parecía a la imagen del postrer Adán, el cual sí posee un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, un cuerpo lleno de vida eterna que nunca va a poder ser destruido y que nunca va a poder ser afectado por el mal, por cuanto él ya ha vencido en la cruz del Calvario y ha resucitado con un cuerpo glorioso para vivir para siempre. Entonces Jesús es el centro de toda la escatología. Jesús es presentado en la Biblia como la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente antigua, que es el diablo, a la cual le queda poco tiempo. Cuando el hombre pecó, se lanzó una sentencia contra la serpiente, donde se dice que la serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer, pero que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La palabra de Dios nos dice que cuando Cristo Jesús fue crucificado, él exhibió públicamente a los principados y a las potestades diabólicas, triunfando sobre ellas en la cruz. Y entonces la palabra de Dios nos está mostrando que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo le dio esa estocada en la cabeza a la serpiente. Pero la serpiente está herida con una herida de muerte y lo único que le espera a la serpiente es su destrucción completa. Pero mientras está con esa herida, está intentando hacer lo último que pueda y por eso sabe que le queda poco tiempo, porque ya pronto vendrá el juicio definitivo sobre la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Jesucristo también es presentado como la simiente de Abraham, en quien serán benditas o en quien son benditas todas las familias de la tierra. Dios hizo con Abraham un pacto de que habría descendencia de él y que en su simiente, en un hijo de él, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra han sido benditas en esa simiente de Abraham, la cual es el Señor Jesucristo. Jesucristo también es presentado como el león de la tribu de Judá, el rey justo descendiente de David, que reinará sobre la tierra estableciendo un reino de paz y de justicia. Todo el mundo en este momento clama por gobiernos justos, clama por gobernantes justos, claman por gobernantes que procuren el bienestar de toda la nación que administran y no solamente el bienestar de un grupo privilegiado de ellos. O también que no estén buscando el beneficio de ellos mismos solamente, sino el beneficio de toda la nación. Todo el mundo está clamando por gobiernos de justicia, pero no han llegado. Los gobiernos de justicia no se han presentado. La palabra de Dios dice que se presentará un gobierno de justicia. Se presentará el deseado de las naciones. Se presentará un gobernante justo que traerá justicia perdurable sobre el mundo. Y ese será nuestro Señor Jesucristo, el rey descendiente de David. Dice que será descendiente de David. Jesucristo también es presentado como el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte, que lo que merece el pecador es morir. Para que los pecadores se pudieran presentar delante del Dios justo en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios dejó la posibilidad de que se ofrecieran sacrificios de animales para que un animal inocente derramara sangre y muriera en lugar del pecador, y así el pecador tuviera acceso a la presencia de Dios. Pero nos dice la palabra del Señor que el sacrificio de Jesucristo acabó con el continuo sacrificio que no puede quitar los pecados de la humanidad, de tal manera que entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha quitado el pecado del mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda,
sino que tenga la vida eterna. Por eso es importante creer en el Señor Jesucristo, para que entonces podamos nosotros aprovechar esa ofrenda que Él presentó a nuestro favor. Jesucristo también es presentado como el pariente redentor que nos rescató a precio de su sangre preciosa. En la ley de Moisés había un mandamiento que decía que si un hombre del pueblo de Israel caía en la desgracia económica, o que si incluso perdía su libertad, entonces un pariente próximo, hijo del mismo padre, alguien que tuviera su propia sangre, debía venir a redimir lo que ese pariente había perdido, ya sean sus bienes o así hubiera sido su libertad. En el sentido espiritual, el hombre ha caído esclavo del pecado, por cuanto dice la Biblia que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces el hombre estaba en la esclavitud del pecado y no había ningún ser humano libre del pecado que pudiera redimir al resto de la humanidad, a sus hermanos, de esa condición deplorable en la que el hombre se encontraba. De tal manera que la palabra de Dios nos dice que entonces Dios mismo decidió manifestarse en carne, y por eso dice en Isaías 9:6 que no habrá para siempre oscuridad para el pueblo que está en tinieblas, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Es decir, nos será dado un pariente redentor que vendrá sin la contaminación del pecado y que podrá redimirnos de toda esclavitud. Por eso dice la Biblia que nosotros hemos sido redimidos no con precio de plata, ni de oro, ni de piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesucristo fue el precio que el hombre necesitaba para que pudiera ser redimido de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Jesucristo también es presentado en la profecía bíblica como el varón de la diestra de Dios, por medio del cual Dios pudo ejecutar su plan. Fíjense muy bien que la Biblia habla de un varón de la diestra de Dios, no de una segunda persona divina y distinta a la derecha de otra persona primera divina. No, eso es una herejía. La Biblia habla de un solo Dios, no de personas divinas la una al lado de la otra. Se habla de Jesucristo como el varón de la diestra de Dios porque la palabra diestra tiene la connotación de poder hacer. Así como los seres humanos tienen la posibilidad, la mayoría de los seres humanos tienen la posibilidad de hacer las cosas con su mano derecha, de poder hacerlas, entonces de la misma manera la diestra ha tomado la connotación de poder. Y por lo tanto, entonces a través de Jesucristo, quien es el varón de la diestra de Dios, Dios pudo llevar a cabo su plan a favor del hombre. Dios pudo llevar a cabo su plan eterno a favor de la humanidad. Por eso Jesucristo es el varón de la diestra de Dios. Y Jesucristo también es el postrer Adán, el representante de la humanidad redimida, el representante definitivo de toda la humanidad que reinará sobre toda la humanidad en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en la nueva ciudad de Jerusalén. Para poder seguir avanzando en el tema de la escatología bíblica, es necesario conocer acerca del misterio de la iniquidad, que también es llamado Babilonia. Este misterio de la iniquidad es la oposición al misterio de Dios. Es la oposición al misterio de la piedad, al misterio de salvación que Dios tiene para los hombres, el misterio de glorificación de Dios en medio de los hombres. Apocalipsis capítulo número 17, versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Nosotros vemos que este misterio de la iniquidad o misterio Babilonia corresponde a un misterio que incluye un poder religioso opositor a Dios, según como lo vemos en Apocalipsis capítulo número 18, de los versículos 23 al 24, un poder político, como lo vemos en Apocalipsis 18, 3 y 18 del 9 al 10, y un poder económico, como lo vemos en Apocalipsis 18 del 11 al 19, que se opone al misterio de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo número 2 versículo 7 dice que ya está en acción
el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad se va a presentar en los últimos tiempos de una manera mayor, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Nos está diciendo la palabra del Señor. Cuando estamos estudiando acerca del misterio de la iniquidad, tenemos que entender que este misterio de la iniquidad empezó con la rebelión de Satanás, que podemos verla expuesta en Ezequiel capítulo número 28, donde se habla acerca del rey de Tiro, pero que también se refiere a la rebelión del diablo, porque allí se está diciendo tú, querubín grande, protector, refiriéndose a un ser celestial. El tema del misterio de Dios que toqué de una manera rápida, ya la he tocado en un video más amplio que se llama El misterio de Dios, el secreto para la realización personal, al cual lo invito a que lo vea de una manera completa, porque allí se detalla todo lo que es el plan de Dios para la humanidad. Y este tema de la rebelión de Satanás ya la he tratado en un tema de angelología, lo que dice la Biblia acerca de los ángeles y de los demonios, que también lo invito a ver en otro video que tengo colocado en mi canal de YouTube para que lo vea más ampliamente. En Ezequiel capítulo número 28, entonces hablando acerca de la rebelión de Satanás, dice, tú, querubín grande, protector, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, pusiste tu corazón como corazón de Dios, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste mi santuario y espanto serás. Fíjese que Satanás es llamado un querubín protector, pero se dice que sobre él vino la vanagloria, sobre él vino el orgullo, se enalteció el corazón de él y él quiso ser igual a Dios, se pensó que él podía usurpar el reino al Altísimo y entonces profanó el santuario y se dice que él se ha convertido en un espanto. También en Isaías 14 se habla acerca del rey de Babilonia, pero esto también se refiere a la rebelión del diablo. Isaías 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Lucero significa Lucifer, portador de luz. Ese era el nombre con el que se le mencionaba a Satanás antes de su caída, un nombre hermoso que tenía. Entonces se dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí se está hablando del mismo pecado que se menciona en Ezequiel 28, donde se habla de altivez, donde se habla de arrogancia, donde se habla de orgullo, donde se habla de llenarse de maldad, ¿sí? Y donde se habla de desear ser semejante a Dios. En Apocalipsis capítulo número 12, aparentemente se indica que el diablo engañó y llevó consigo a la tercera parte de los ángeles en su rebelión contra Dios. En Apocalipsis 12, en el versículo 3, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata. El dragón escarlata hace referencia a Satanás. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los cielos y las arrojó sobre la tierra. Fíjense que se está hablando de las estrellas del cielo y esa es una forma de mencionar en la Biblia a los ángeles. Dice en el versículo 7, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Este es un motivo más para sospechar que las estrellas del cielo en realidad se está refiriendo a los ángeles y por lo tanto aquí nos indica que la tercera parte de los ángeles fue engañado con la rebelión de Satanás. Luego vemos que ese misterio de la iniquidad, Babilonia, se viene hacia la tierra. Y entonces viene Satanás en la figura de una serpiente. La Biblia dice que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. Vino en la figura de una serpiente para engañar
a el hombre y a la mujer. Dice que la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la humanidad fue engañada por el demonio y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces dice 1 Corintios 15:20 que el mal fue introducido al mundo. 1 Corintios 15:20 al 21, del 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿sí? Por el hombre Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, o sea, por el hombre Cristo Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí estamos viendo entonces esa lucha entre el misterio de la iniquidad, el misterio del mal, el misterio del pecado, el misterio Babilonia y el misterio de la piedad, el misterio de Dios en Cristo. Estamos viendo aquí esa lucha y dice que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El misterio de la iniquidad, Babilonia tuvo una grande expresión en el primer imperio humano que se formó después del diluvio. En Génesis, en el capítulo número 10, versículos del 8 al 10, habla de un personaje llamado Nimrod, quien dice que fue el primer poderoso en la tierra después del diluvio. Dice: Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue un intrépido cazador enfrentado a Yahvé, así lo dice la Biblia textual. En la versión Reina Valera encontramos que dice: fue un esforzado cazador delante de Jehová. Delante está en la forma de un ante, es decir, en un enfrentamiento. Estar frente, pero en un sentido de enfrentarse. Por eso aquí dice: él fue intrépido cazador enfrentado a Dios, es decir, él estaba contra Dios. Dice: por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Yahvé. El principio de su reino fue Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Fíjense que se está mencionando aquí a la ciudad de Babel, precisamente donde se construyó una torre que es conocida como la Torre de Babel. Y Babel, la palabra Babel significa confusión, porque allí no solamente confundió el Señor la lengua de todos los hombres, sino que se demuestra que la humanidad estaba confundida. Ellos construyeron una torre pensando que con esa torre podían alcanzar el cielo y no sabían que la distancia desde donde terminara la torre al cielo de la gloria de Dios quedaba muy lejos, pero a ellos no les interesaba. Es decir, ellos se inventaron unas ideas, ellos se inventaron una cantidad de filosofías, de ideas, donde ellos pensaron que permaneciendo en pecado y sin rendirse a Dios, ellos podían alcanzar la gloria de Dios y podían alcanzar el cielo y la dicha que Dios tiene para los hombres. Pero realmente ellos estaban completamente confundidos. Hoy en día también la gente está pensando lo mismo. Mucha gente está amparándose en sus filosofías, en sus ideas, en sus paradigmas, y también se están amparando en la ciencia que existe, pensando que nosotros vamos a poder llegar al cielo a través de máquinas voladoras y yo no sé qué más cosas, pensando que se puede llegar a obtener la gloria de Dios sin renunciar al pecado y permaneciendo en la iniquidad, y eso no es posible. En la palabra de Dios también vemos en el libro del profeta Daniel que se habla también del misterio de la iniquidad, del misterio Babilonia, como una oposición de todos los gobiernos mundiales contra Dios, y se muestra en la figura de los imperios. Se habla de que todos los imperios mundiales se han opuesto a nuestro Señor. En Daniel capítulo número 2 aparece una figura como de un hombre que representa a todos los gobiernos mundiales. Mientras tanto, en Daniel capítulo número 7 aparecen la simbología de unas bestias que tipifican o que simbolizan los gobiernos mundiales, y también aparece el Hijo del Hombre que simboliza a nuestro Señor Jesucristo. De manera que en Daniel capítulo número 2 se muestra a Babilonia
como la cabeza de oro de esa figura que simboliza los gobiernos mundiales. Y en el capítulo 7, Babilonia es representado como un león con alas de águila. Todo este gobierno se ha opuesto al Señor, empezando desde Babilonia. Luego aparece Medo-Persia, que en Daniel capítulo 2 aparece como los brazos y el pecho de plata de la figura de hombre que representa a todos los gobiernos mundiales, pero en Daniel capítulo número 7 aparece como la figura de una bestia que es un oso, y en Daniel capítulo número 8 aparece como un carnero. Luego aparece el imperio de Grecia, que fue el imperio que sucedió al imperio medo-persa, el cual es presentado en la profecía de Daniel capítulo número 2 como el vientre y los muslos de bronce, y en Daniel 7 como el leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave. En Daniel capítulo número 8 aparece como el macho cabrío, y en Daniel capítulo número 11 aparece como el rey del norte. Luego tenemos al imperio romano, que sucedió al imperio griego, el cual es representado como unas piernas de hierro. En el capítulo número 2, donde está la figura del hombre que representa los gobiernos mundiales. En cambio, en Daniel capítulo número 7, donde aparecen las bestias, aparece como una bestia espantosa con 10 cuernos. Luego aparecen los reinos divididos. Después del imperio romano, todos los reinos, todos los gobiernos que se han sucedido aparecen como los reinos divididos, que tienen pies de hierro, en parte de hierro y en parte de barro, mostrando que en parte es fuerte y en parte es débil. Y así nosotros estamos viendo los reinos divididos, reinos que han sido potencias y otros que han sido subyugados, por lo tanto han sido en parte fuerte y en partes débiles. En Daniel capítulo número 11, el reino del sur es Egipto, que aparece como parte de estos reinos divididos. Luego aparece el reino del anticristo, que es la consumación final de la rebelión de los gobiernos mundiales contra Dios. Ese aparece en Daniel capítulo 7 como un cuerno pequeño con ojos y boca que hablan blasfemias contra Dios. En Daniel capítulo número 8 aparece como un cuerno pequeño que también es un rey altivo. En Daniel capítulo número 11 aparece como un hombre despreciable y entendido en enigmas. Entonces, en este reino del anticristo se consumará la rebelión de los gobiernos mundiales contra Dios. Y por eso entonces aparece denominado como la bestia. Porque si los otros gobiernos gobernaron como bestias delante de la humanidad, sin inteligencia y con salvajismo, el reino de la bestia lo hará peor. Pero aparece un reino que es el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, que en Daniel capítulo número 2 es representado como la piedra. Dice la escritura que vino una piedra no cortada por mano de hombres, y vino y golpeó contra los pies de la imagen, que eran en parte barro cocido y en parte hierro, y dio un golpe tan terrible a esa imagen que toda fue destruida, y desde la piedra surgió un monte inconmovible que nunca va a ser destruido. Es decir, se está mostrando acá que el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo hará que de los demás reinos no se tenga nunca más memoria, y el reino de nuestro Señor Jesucristo será un reino eterno. En Daniel capítulo número 7 aparece el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo como el reino del Hijo del Hombre, que aparece como un reino superior a los demás reinos, como un reino superior al reino de las bestias. Este es un reino de un Hijo de Hombre que reinará con inteligencia, que reinará con justicia y que reinará con integridad sobre todas las naciones. Entonces, estamos en este momento en la parte de los reinos divididos, pero también vendrá en un futuro el reino del anticristo y posteriormente el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, que durará por siempre y siempre. Al estudiar el tema de la escatología, también nosotros tenemos que estudiar el tema del pacto de Dios con Israel. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel que es necesario comprenderlo para también poder comprender el tema escatológico. El pacto de Dios con Israel fue un pacto que se llamó también el pacto de la ley. Según Hebreos capítulo número 10, versículo 1, la ley tuvo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, sino la sombra de los bienes venideros, mientras que el nuevo pacto que estableció el Señor Jesucristo con su iglesia es un pacto que tiene la imagen misma de las cosas. Jesús es el mediador del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, como lo podemos ver en Hebreos capítulo número 8, del 8 al 13, Hebreos 9:15 y Hebreos 12:24. El pacto de Dios con Israel era el pacto de una tierra para los descendientes físicos de Abraham por la línea de Isaac. Y esa tierra prometida iba desde el río Nilo hasta el río Éufrates, como lo podemos ver en Génesis de capítulo número 15, versículos del 18 al 21, y en Éxodo capítulo número 23, versículos del 28 al 33. Mientras tanto, el nuevo pacto habla de unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia y una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios, según lo podemos ver en Hebreos capítulo número 11, del 10 al 16, y Apocalipsis capítulos números 21 y 22. En el pacto de la ley había un santuario terrenal, pero en el nuevo pacto el tabernáculo o templo es el Cordero. Apocalipsis 21:22 dice que allí no habrá un templo hecho de materiales de construcción, porque el templo de ella es Dios y el Cordero. El Cordero es donde habita la plenitud de la deidad y por lo tanto el Cordero es el templo donde habita el Padre. En el Cordero habita toda la plenitud del Padre, según lo dice Colosenses capítulo número 2, versículo número 9. En Hebreos capítulo número 10, versículo 1, dice que de acuerdo con la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan ante Dios. En cambio, en Hebreos capítulo número 10, versículo 14, dice que Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Es decir, la ofrenda, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo puso fin a ese continuo sacrificio que no podía quitar de en medio los pecados, pero la ofrenda, el sacrificio de Jesucristo, donde puso su cuerpo y su sangre por nuestro bien, es la ofrenda que ha quitado de en medio el pecado. En el pacto de Dios con Israel se prometió que Israel sería cabeza de las naciones. Eso lo anunciaron los profetas, que Israel sería cabeza de las naciones, que Jesús el Mesías reinaría sobre todas las naciones, trayendo paz sobre el mundo como una antesala del reino eterno. Y eso es lo que se conoce como el reino milenial, del cual vamos a estar hablando más adelante y que todavía no ha tenido un cumplimiento. Mientras tanto, en el nuevo pacto se dice que Jesucristo reinará para siempre en su reino eterno como el postrer Adán sobre el trono singular de Dios y el Cordero, como ya lo hemos explicado. Aparece también otro tema muy interesante y muy importante para conocer la escatología bíblica, y es la profecía de las 70 semanas que aparece en el libro de Daniel. Daniel, en el capítulo número 9, en el versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La traducción literal es 77, están determinados sobre tu pueblo y tu santa ciudad, y en realidad se está refiriendo a años, o sea que estamos hablando de 77, 490 años. Esta profecía de las 70 semanas, de los 490 años, y hay que tener en cuenta aquí presente que para los judíos el conteo de los tiempos se hacía de acuerdo a un calendario lunar de 360 días. Por lo tanto, para poder nosotros ajustar las fechas a nuestro calendario solar de 365 días y 6 horas, se necesitan hacer unos arreglos sobre los cuales no vamos a profundizar porque no da el tiempo en esta exposición, pero valga la pena ahora más adelante mostrar unas fechas para ver el cumplimiento de esta profecía. Estos 490 años, estas 70 semanas, fueron dados para lo siguiente, dice la Escritura: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Todas estas cosas se dieron con la venida de nuestro Señor Jesucristo y no está faltando absolutamente nada.
De acuerdo con Hebreos 9, del 23 al 28, versículos 23 al 28, se dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar de en medio el pecado. Es decir, ya se ha cumplido esa parte de poner fin al pecado. Hebreos capítulo número 10, versículos del 12 al 18, dice que Cristo es la única ofrenda que hizo cesar el continuo sacrificio. ¿Sí? O sea que ya se ha expiado la iniquidad. Ya no se tiene que continuar con ese sacrificio de todos los años que no quitaban del medio el pecado, sino que con una sola ofrenda el Señor Jesucristo ha quitado del medio el pecado para los que le obedezcan. En Hechos, en el capítulo número 10, versículos del 37 al 38, el apóstol Pedro dijo que después del bautismo de Juan, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Es decir, que el Señor Jesucristo ya fue ungido. O sea que dice ungir al santo de los santos. La profecía de las 70 semanas ya está cumplida. Hay personas que están diciendo que de las profecías de las 70 semanas se han cumplido 69 y que falta por cumplirse una semana de esas 70, pero la palabra de Dios no muestra por ninguna parte que eso sea así. Cuando nosotros estamos hablando acerca de la profecía de las 70 semanas, dice Daniel 9, versículo 25, dice que estas 70 semanas se iban a empezar a contar desde la salida de la orden para reedificar a Jerusalén, la cual fue dada por medio del rey Atarjerjes, y la podemos leer en los capítulos número 1 y 2 del libro del profeta Nehemías. Entonces, allí nosotros estamos viendo en Nehemías que se está hablando del cumplimiento, del principio del conteo de estas 70 semanas por medio de la orden que salió del rey Atarjerjes. Entonces dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces nos está mostrando aquí la palabra de Dios que esas 70 semanas están divididas en 3 secciones. Una primera parte de 7 semanas que son 49 años, una segunda parte que son 62 semanas correspondiente a 434 años y una última semana correspondiente a 7 años. Entonces, en las primeras 7 semanas, vemos nosotros, en esos 49 años, vemos nosotros que se reedificó la ciudad de Jerusalén en tiempos angustiosos con mucha persecución, tal como lo podemos leer en el libro de Nehemías y también lo podemos ver en el libro de Esdras. Luego, después de haber terminado la edificación de la ciudad de Jerusalén, entonces vemos, después, por supuesto, de la cautividad babilónica, vemos nosotros entonces que aparecen 62 semanas hasta la venida del Señor Jesucristo, empezando su ministerio público, el cual se dio aproximadamente en el año 27 después de Cristo. La palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, tenía alrededor de 30 años, y de acuerdo al conteo que se hizo de el antes de Cristo y el después de Cristo, un desfase de 3 años. Por lo tanto, realmente el Señor Jesucristo, en nuestro arreglo que se ha hecho, él realmente nació por el 3 antes de Cristo, y por lo tanto, 30 años después nos da el 27 después de Cristo, que es cuando el Señor Jesús hizo su aparición en su ministerio público, siendo bautizado por Juan. Por eso sigue diciendo aquí en el versículo 26 de Daniel 9:26, dice, después de las 62 semanas, o sea, ya llevábamos 62 más 7, 69, pero después de ese lapso de 62 semanas, de ese segundo lapso de 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Fíjense ustedes algo importante acá. No se está diciendo que al Mesías se le quitará la vida al final de la semana 69. Si nos está diciendo que esto ocurrirá después de las 62 semanas. ¿Sí ven? Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y después de las 62 semanas, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Nosotros sabemos que alrededor del año 70 después de Cristo,
vino el general Tito y destruyó, el general romano Tito, y destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el santuario de Jerusalén. Por lo tanto, aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo cumple la profecía de las 70 semanas, porque para que la profecía de las 70 semanas pudiera ser cumplida, se necesitaba que la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén, el segundo templo, estuviera en pie. Y el Señor Jesucristo vino a un templo que estaba en pie. Se dice que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías y vendrá alguien que destruirá la ciudad y el santuario, y en efecto, esas dos cosas se dieron después de las 62 semanas. Dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que cumple esa profecía de las 70 semanas, no debemos perder de vista que Jesucristo es el centro de la escatología. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Nuestro Señor Jesucristo confirmó el pacto que hizo a los padres, según Romanos capítulo número 5, versículo 8. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, con mucha gente del pueblo de Israel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por lo tanto, aquí nos está mostrando que nuestro Señor Jesucristo fue muerto después de las 62 semanas y en la mitad de la última semana. Por eso dice, a la mitad de la semana confirmará el pacto, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque el sacrificio de Cristo fue el que puso fin al continuo sacrificio que se hacía cada año, como ya lo vimos. Dice, después de que el Señor haya hecho cesar el continuo sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, aquí nos está mostrando que después de que el Señor Jesucristo fuera crucificado, que después de que al Mesías se le quitara la vida, entonces iba a venir la destrucción sobre la ciudad y sobre el santuario, que ya hemos dicho se cumplió por el año 70 con el general Tito, el general romano, por parte del imperio romano. Las 70 semanas aparentemente se cierran en el momento en que ocurre el martirio de Esteban, porque hasta el momento en que Esteban fue apedreado, el evangelio se estaba compartiendo y se estaba predicando solamente entre los judíos. Pero a partir del martirio de Esteban hubo una persecución contra la iglesia, donde la iglesia llegó a los samaritanos, donde la iglesia también llegó a un etíope, que luego también llevó el evangelio a la región del norte de África, y también el evangelio llegó al apóstol Pablo, que comenzó a hacer una amplia y exitosa obra misionera entre los gentiles. Entonces, las 70 semanas están cumplidas. Y si alguien dice que las semanas no están cumplidas, entonces es como si estuviera aborreciendo el sacrificio de Cristo y diciendo que el sacrificio de Cristo no le puso fin al continuo sacrificio, y como si estuviera diciendo que el Señor Jesucristo todavía no ha sido ungido, que el Santo de los Santos todavía no ha sido ungido. Pero las 70 semanas ya están completamente cumplidas. Para poder entender también el tema de la profecía, es necesario entender la relación entre la iglesia e Israel. Este tema ya lo he tocado también en otro video, en otra enseñanza que he realizado, que se llama Eclesiología, la doctrina bíblica acerca de la iglesia, pero aquí lo vamos a explicar de una manera rápida. Algunos han dicho que la iglesia es el nuevo Israel, o un Israel que ha suplantado al antiguo Israel y que el antiguo Israel ya no tiene nada que ver, ni parte ni suerte, con lo que enseña la Escritura, pero la palabra de Dios nos muestra que Dios todavía tiene un plan que cumplir con el pueblo de Israel, específicamente lo que tiene que ver con el milenio, como ya lo vamos a ver más adelante. De acuerdo con la palabra de Dios, la iglesia no es un nuevo Israel, ni los creyentes son unos judíos espirituales. En 1 Corintios capítulo número 10, versículo 32, hay una clara distinción entre la iglesia de Dios, entre los judíos y entre los gentiles. Allí dice, no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Algunos han tomado el texto de Romanos capítulo número 2, versículos del 28 al 29, para decir que los miembros de la iglesia somos unos judíos espirituales, y han tomado este texto que dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pero aquí nos está diciendo, cuando miramos el contexto, nos está diciendo que la iglesia sea un nuevo Israel. Aquí lo que se está diciendo es que para Dios los verdaderos israelitas son los que tienen tanto una ascendencia física como también una sinceridad espiritual. Porque dice también en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, aquí se está mostrando que no era por ser descendientes de Abraham, por ser descendientes de los patriarcas, que los hebreos podían reclamar la salvación, sino por obedecer el pacto de Abraham. El propio Señor Jesucristo habló con unos judíos rebeldes y les dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. De manera entonces que la iglesia es un pueblo que está conformado por judíos y por gentiles que han llegado a la iglesia para conformar un nuevo pueblo en el cual ya no hay distinción racial. Y Pablo dice que si los judíos hoy en día quieren ser salvos y si los gentiles hoy en día quieren ser salvos, necesitan creer al evangelio de Jesucristo. Hay gente diciendo que los judíos se pueden salvar si obedecen unos ritos o unos mandamientos que ya fueron abolidos, mandamientos de la ley, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que es a través del evangelio. Y por eso dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí ve? Entonces, el evangelio ha sido dado en primera instancia a los judíos, por cuanto los judíos recibieron de ellos en la adopción el pacto y las promesas. Entonces, por eso a ellos les fue anunciado que vendría un nuevo pacto y por eso el evangelio de Jesucristo es primero para ellos, pero también para el resto del mundo. Y la condenación de la misma manera entonces también es primero para los judíos, por cuanto rechazaron el evangelio que les fue anunciado, pero también para los gentiles. Efesios capítulo número 2, versículo 14, hablando de la iglesia, dice, porque Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. El pueblo de Dios es presentado como un olivo verde, como un olivo verde. En este tiempo la iglesia es el pueblo de Dios, es ese olivo verde. La palabra de Dios en Romanos capítulo número 11 nos enseña que hay un solo olivo que representa el pueblo de Dios. Ese olivo está sostenido por una sola raíz, la cual es Cristo, el fundamento, y alimentado por una savia, la cual es el Espíritu de Cristo. Ese olivo está conformado por las ramas naturales, que es el remanente de Israel, que está en la iglesia. La parte fiel de Israel que ha permanecido fiel a la iglesia, que aunque sean pocos, que aunque sean poquitos, el remanente es aquel que permanece fiel al Señor Jesucristo. Recordemos que la primera iglesia fue una iglesia que era solamente judía, hasta que después del martirio de Esteban comenzó la iglesia a expandirse entre samaritanos, etíopes y otro montón de personas entre los gentiles a través de la predicación de Pedro en la casa de Cornelio y el exitoso ministerio del apóstol Pablo entre los gentiles. Entonces, las ramas naturales son esas ramas de Israel, de judíos, que han permanecido fieles al pacto de Dios. Pero también hay unas ramas injertadas, que es aquellos que eran gentiles y que ahora forman parte de la iglesia. La palabra de Dios dice que nosotros antes, cuando éramos gentiles, éramos arrastrados hacia los ídolos, pero ahora nosotros estamos en Cristo Jesús nuestro Señor, de manera que los gentiles que ahora forman parte de la iglesia, aquellos que eran gentiles que ahora forman parte de la iglesia, no son reconocidos ya como gentiles. También la palabra de Dios habla de otras ramas que fueron desgajadas del olivo natural, las cuales representan a la parte de Israel endurecida. Entonces, la palabra de Dios también nos pregunta, ¿será que esas ramas naturales que fueron desgajadas no serán injertadas nuevamente si ellos creen? Si Dios fue capaz de injertar unas ramas silvestres dentro del buen olivo, ¿no será capaz de volver a colocar a las ramas naturales en el lugar que les corresponde si ellos dejan su incredulidad? Por supuesto que Dios lo puede hacer. Y por eso es que Dios sigue llamando a personas de entre el pueblo judío
para que vengan a la verdad del Evangelio. Vamos a hablar ahora acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será su segunda venida? Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículos del 1 al 8, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjense que aquí hay algo bien importante. El apóstol está diciendo, ¿cuándo será la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él? Dice, no se dejen engañar de ninguna manera. El Señor Jesucristo no vendrá y nosotros no nos reuniremos con Él sin que antes venga la apostasía, sin que antes se manifieste el hombre de pecado, sin que antes se manifieste el anticristo. Es decir, no se dejen engañar. No puede ser antes. Tiene que ser después de que ocurra esto, porque el Señor en su venida destruirá al anticristo. También nos dice en Mateo capítulo número 24, dice que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces el Señor Jesucristo comienza a decirles que para que Él venga y ocurra el fin del siglo, entonces tendrán que haber hambres, terremotos, pestilencias, tienen que haber guerras, se levantará nación contra nación, pero el versículo 9 dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces estamos viendo nosotros acá que para que se dé la segunda venida de Cristo, la gente de Dios tiene que sufrir tribulación, tiene que sufrir el odio de todas las gentes por causa del nombre de Jesús, porque llevan el nombre de Jesús, y dice aquí, y os matarán. La iglesia ha sido perseguida a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia, la iglesia ha venido sufriendo persecución. Incluso ahora mismo, en muchos lugares del mundo, la iglesia sufre una persecución atroz. Inclusive en nuestros países de habla hispana, hace unos pocos años nomás, aquí había persecución y había muerte contra muchos de nuestros hermanos que estaban predicando el evangelio. Ahora nosotros gozamos de una cierta libertad, pero no se sabe por cuánto tiempo va a durar. El hecho es que aquí dice que tendrá que haber una tribulación contra el pueblo de Dios. Y dice, aparecerá la señal, y dice, y después de esto entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gran gloria. Entonces fíjense ustedes cómo aquí se está hablando de lo que tiene que acontecer para que ocurra la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. De acuerdo con la enseñanza dispensacionalista, se habla de que el Señor Jesucristo va a venir dos veces en el tiempo futuro. Va a haber una venida en una forma espiritual donde se va a llevar a la iglesia antes, 7 años antes de que termine la gran tribulación, y que luego Él vendrá al final de la gran tribulación, donde todo el mundo podrá verle, pero la palabra de Dios no está enseñando eso. Cuando uno lee lo que dice Primera de Tesalonicenses 2 del 1 al 8 y Mateo capítulo número 24, se da cuenta que la venida del Señor Jesucristo, la única segunda venida del Señor Jesucristo, será después o será apenas esté terminando la gran tribulación. La venida de Cristo le pondrá fin a la gran tribulación. Hay gente que dice, no es posible que el Señor ponga y exponga a su novia a ser maltratada y a ser molida y a ser perseguida por el anticristo, pero la palabra de Dios dice que sí, que eso sí se puede dar. Inclusive la iglesia ha estado sufriendo persecución a lo largo de toda la historia, como lo hemos venido mostrando. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces vamos a hablar ahora del periodo de la gran tribulación. En Apocalipsis, en el capítulo número 13, se habla de que Juan vio subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia está simbolizando al anticristo, ¿sí?
Y dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ese dragón está representando a Satanás, que le dio todo su poder y su trono y su autoridad al anticristo, al gobernante que consumará el misterio de la iniquidad, de la rebelión contra Dios de los gobiernos mundiales. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Fíjense aquí que se habla de que la bestia tenía una herida mortal. Esa herida mortal, o sea, una herida de muerte, una herida que lo tenía que matar, fue sanada. Y eso hizo que las multitudes en el mundo se admiraran alrededor de la bestia y dijeran que la bestia era indestructible. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y se doblegaron ante la bestia. A la bestia se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, ¿cuánto tiempo va a reinar la bestia? ¿Cuánto tiempo va a durar el reinado de la bestia? Va a durar 42 meses, que corresponde a 3 años y medio, los cuales son 1260 días. Y dice también la palabra de Dios que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea que aquí se está mostrando que el gobierno de la bestia durará 3 años y medio, porque la bestia intenta imitar todo lo que ocurrió con Cristo, y como el ministerio público de Cristo duró 3 años y medio, entonces la bestia también va a tener un gobierno de 3 años y medio. El dispensacionalismo dice que el gobierno de la bestia durará 7 años, pero lo que nosotros podemos ver es que en la escritura se habla del gobierno de la bestia como de 3 años y medio. Luego dice la palabra de Dios que después de esto vi a otra bestia. Esta otra bestia es el falso profeta. Dice, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, es decir, adoren al anticristo. El falso profeta hace que la gente de la tierra adore al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Y se le permitió infundir aliento a una imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Parece que se va a hacer una imagen que va a tener algún manejo tecnológico, donde esta imagen va a poder hablar, y si la imagen percibe que alguien no la ha adorado, entonces va a hacer matar a esa persona que no adoró la imagen de la bestia. Dice, y que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. O sea que aquí está diciendo que a todas las gentes del mundo procuró hacerlas marcar con una marca que es la marca del nombre de la bestia o del número de su nombre, y esa marca estaría colocada sobre sus cabezas o en su frente o en su mano derecha, para también una imitación de esa marca que Cristo va a poner sobre los redimidos en la Nueva Jerusalén, los cielos nuevos y la tierra nueva. Cuando estamos estudiando el tema de la gran tribulación, también tenemos que ver en Apocalipsis capítulo número 13, lo que enseña la escritura acerca de la mujer y el dragón, el simbolismo de la mujer y el dragón, donde la mujer representa al pueblo de Israel y el dragón, sin duda alguna, es Satanás. Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto y a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí se está hablando acerca del tiempo de la gran tribulación, donde un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo se está refiriendo a 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, ¿sí? De acuerdo al conteo del calendario lunar. Entonces dice aquí, y la serpiente, o sea, la serpiente persiguió, el diablo persiguió al pueblo de Israel durante la gran tribulación, pero también se dio un cuidado especial sobre el pueblo de Israel, a pesar de que muchos del pueblo de Israel también cayeron ante la tribulación. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer
pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjense aquí lo que está diciendo. El dragón está durante el tiempo de la gran tribulación haciendo una persecución contra el pueblo de Israel, pero también se llena de ira y ahora va a hacer también guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Y quién es el resto de la descendencia de la mujer? Dice, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo pregunto, ¿quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Pues es la iglesia. Nadie más puede tener los mandamientos de Dios y guardar el testimonio de Jesucristo si no es la iglesia del Señor. Eso fue lo que el Señor prometió para el nuevo pacto, un pueblo que fuese de toda tribu, lengua y nación, sobre el cual se guardaran los mandamientos de Dios en su corazón y que dieran siempre testimonio del Señor Jesucristo, lo cual está aquí mostrando entonces que también habrá persecución contra la iglesia del Señor. En Apocalipsis, en el capítulo número 7, se está también hablando de un tema que ocurre al final de la gran tribulación. Dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, dice Apocalipsis número 7, versículo 4. El número 144,000, donde aparecen las 12 tribus y se habla de 12,000, las 12 representan al pueblo de Israel, pero 12,000, el número 1000, habla de la plenitud del pueblo de Israel. No se refiere necesariamente a un número literal de 144,000. No, se está refiriendo a la plenitud del pueblo de Israel que fue salvo por creer en el Señor, gente de todas las tribus del pueblo de Israel. Pero en el mismo capítulo número 7 se habla un poco más adelante de otra gran multitud. Se dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjense ustedes acá que está diciendo que también hubo un pueblo de toda tribu, toda nación y toda lengua que por el testimonio de Jesucristo no hizo caso a lo que ocurría con el gobierno de la bestia y por lo tanto han salido de la gran tribulación victoriosos y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, aquí se está viendo el triunfo de mucha gente del pueblo de Israel, pero también el triunfo de mucha gente que hizo parte de la iglesia del Señor, que salieron victoriosos de la gran tribulación. Cuando nosotros, esto lo vamos a ampliar un poquito más adelante cuando ya estemos viendo el final de la gran tribulación. Cuando nosotros estamos estudiando el tema de la gran tribulación, también tenemos que estudiar el tema de la gran ramera. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo número 17, versículos del 3 al 5. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Nos está mostrando aquí la palabra de Dios, la consumación del misterio Babilonia al final de los tiempos. Esto todavía no ha ocurrido, es algo que todavía está por darse, por cuanto estamos viendo que esto de la gran ramera, la gran Babilonia, está asociado con el anticristo. La gran ramera es una ciudad desde donde el anticristo reinará. En Apocalipsis capítulo número 17, versículos del 8 al 11, dice, la bestia que has visto era y no es. ¿Sí? Estamos hablando del anticristo y está asociado con la gran ramera. Dice, la bestia, el anticristo que has visto, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida,
Se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 e irá a perdición. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí se está asociando a la bestia con la gran ramera, pero también se están asociando a 7 reyes con la ramera. Esto está demostrando que 7 reyes se unirán para reinar desde la ciudad ramera, ¿sí? Pero entonces esos 7 reyes luego pasarán a un segundo lugar porque vendrá un octavo rey que es la bestia, la cual estará asociada estrechamente con la gran ramera. Apocalipsis 17 del 3 al 5 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que esa ramera va a tener una influencia sobre todo el mundo, sobre todas las naciones del mundo. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Fíjense aquí cómo se está diciendo que la gran ramera es una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Estos 7 reyes, más el octavo rey que es la bestia, ellos al principio se complacerán con la ciudad ramera, pero al final la aborrecerán y ellos mismos procurarán la destrucción de esa ciudad. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Jerusalén, aquí se habla de que esa ciudad está sentada sobre 7 montes, pero en los tiempos de los apóstoles, Jerusalén era una grande ciudad extendida afuera de los muros y cubría los 7 montes presentes durante el tiempo de Jesús y los apóstoles, los cuales eran el monte Garet, el monte Goat, el monte Acra, el monte Beseta, el monte Moriah, el monte Ofel y el monte Sión. De manera que Jerusalén es la ciudad de esos 7 montes y Jerusalén es la ciudad ramera, la gran ramera. Recordemos que el anticristo es un imitador del Señor Jesús y la palabra de Dios anunció en muchas partes que nuestro Señor Jesucristo reinará en el milenio, reinará desde la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, como el anticristo es un imitador, entonces también él va a procurar reinar desde la ciudad de Jerusalén y establecerá lo que el profeta Daniel llamó la abominación desoladora. La abominación desoladora sobre la ciudad de Jerusalén, donde aquel inicuo reinará, estableciendo un pacto satánico, reinando sobre todo el mundo. Y entonces Jerusalén será el reino, el centro del mundo, ¿sí? Pero el centro de un gobierno perverso, el centro de un gobierno mundial perverso. Durante el tiempo de la Reforma Protestante en el siglo XVI, como los reformadores protestantes veían que la Iglesia Católica había logrado tener un imperio, los papas gobernaban sobre los emperadores y también tenían un poder religioso, ellos se confundieron y dijeron que la Iglesia Católica era la gran ramera, pero la Iglesia Católica en realidad no es la gran ramera porque todavía no había venido el anticristo, y el anticristo tampoco va a reinar desde el Vaticano ni tampoco va a reinar desde Roma, sino que el anticristo reinará desde la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos interpretaron, porque veían esa situación, interpretaron que la Iglesia Católica era la gran ramera, pero la Iglesia Católica no es la gran ramera, sino más bien una expresión de Babilonia, dentro de muchas expresiones de Babilonia que hay, ¿sí? La Iglesia Católica tampoco ha tenido nunca un poder o un gobierno mundial, nunca lo ha logrado tener. Y es más, estamos viendo que la Iglesia Católica tiende hacia una decadencia donde cada vez está perdiendo más seguidores en el mundo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo más bien por la palabra de Dios es que Jerusalén es esa ciudad que estaba sobre los 7 montes y profetas como Isaías y Ezequiel nos hablan de la ciudad de Jerusalén convertida en una ciudad ramera. Por ejemplo, en Isaías capítulo número 1, versículos del 21 al 30, dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Porque fíjense ustedes, mientras la iglesia es presentada como una virgen pura,
preparándose para desposarse con su marido, la multitud de personas que han seguido a Misterio Babilonia son presentados como una ramera porque se han enamorado de otros amantes distintos a Dios y se han dejado llevar por sus ideas y por sus filosofías para apartarse del Señor. Incluso entonces hasta la misma ciudad de Jerusalén, que recibió el pacto y las promesas, la gente del pueblo de Israel también va a llegar a esa decadencia en este tiempo final. Por eso en Isaías capítulo número 1, versículos del 21 al 30 dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y vemos también en Ezequiel capítulo número 16 que dice: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Fíjense ustedes lo que estaba diciendo ahí. Te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán y te atravesarán con espadas, quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Fíjense que aquí se está hablando también de eso que ya se mencionó en Apocalipsis, en el capítulo número 17, versículos del 3 al 5, donde dice que los reyes que estuvieron haciendo un pacto con la ramera después la asolaron, la aborrecieron y la dejaron desolada y desnuda. Y aquí dice también que los amantes de la ramera, en el profeta Ezequiel, la van a destruir y la van a dejar desnuda y descubierta. Por lo tanto, aquí podemos ver claramente que se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén como una ramera prostituida, desde donde el anticristo reinará sobre todo el mundo. En Apocalipsis, en el capítulo número 11, versículos del 3 al 8, se está hablando de dos testigos que profetizarán por 1260 días, es decir, 3 años y medio, 42 meses, vestidos de silicio. Dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Fíjense ustedes cómo se está refiriendo aquí la escritura a la ciudad de Jerusalén. Le llama Sodoma y le llama Egipto, porque dice que esa fue la ciudad donde también el Señor Jesucristo fue crucificado, y Jesucristo fue crucificado en Jerusalén. Pero en sentido espiritual, la ciudad llegará a ser tan corrompida y tan alejada de Dios que se llamará Sodoma y Egipto, y también se llamará la gran ramera. En Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos del 1 al 4, se está hablando de la sentencia, del juicio contra la gran ramera. Y dice que cuando ocurrió la sentencia, el juicio contra la gran ramera, una gran multitud cantó en el cielo y gritó: aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. O sea que viene el juicio contra la gran ramera, viene el fin del misterio de la iniquidad.
Y en Apocalipsis, en el capítulo número 19, 5 al 8, que continúa lo que nosotros estamos leyendo, dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces aquí nos está diciendo, fíjense ustedes de una manera clara, que las bodas del Cordero llegarán cuando llegue la sentencia primero sobre la ramera. Primero tiene que llegar la sentencia sobre la ramera y luego entonces llegará las bodas del Cordero. Esa es la lectura natural que uno hace de Apocalipsis 19, del 5 al 8. Sin embargo, hay algunos que están diciendo que las bodas del Cordero van a durar 7 años en el cielo, que el Señor Jesucristo vendrá 7 años antes del final de la gran tribulación, se llevará a la iglesia, que la iglesia durará 7 años en unas bodas y que luego bajará nuevamente a la tierra. La palabra de Dios no dice eso por ninguna parte. La palabra de Dios dice es que las bodas del Cordero llegarán cuando llegue la sentencia sobre la gran ramera. Y la sentencia sobre la gran ramera llegará al final de la gran tribulación, cuando el Señor también ponga su juicio y destruya al anticristo. Apocalipsis capítulo número 19, versículos del 9 al 10 dice, y estamos siguiendo la lectura de Apocalipsis 19, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que aquí está mostrando que las cenas de las bodas del Cordero se van a dar cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y cuando la gran ramera sea destruida. Seguimos leyendo Apocalipsis 19, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí, esto es una clara descripción de nuestro Señor Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que aquí se está mostrando que el pueblo se está alegrando porque ya vienen las bodas del Cordero, porque se juntan con el Señor, pero el Señor está descendiendo a su vez para destruir a la bestia y para poner fin a la ciudad ramera, a el misterio babilonio. En Apocalipsis capítulo número 19, versículos del 17 al 19 dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces nosotros estamos viendo acá, en esta porción de la escritura, cómo la bestia había reunido a una cantidad de gobiernos mundiales, de soldados de todo el mundo, para que se enfrentaran contra el Cordero que viene descendiendo desde el cielo. Y aquí está también algo que muestra que la bestia tenía un poder espiritual y ocultista poderoso, de tal manera que ellos creyeron que podían vencer al Señor Jesucristo, pero no pudieron hacerlo
porque la palabra de Dios sigue diciendo en los versículos 20 y 21, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea que el Señor Jesucristo derrotó a la bestia, derrotó al ejército que lo acompañaba. Este es el día de la ira de Dios, día de la venganza del Señor, donde el Señor destruyó a todos los enemigos que venían con la bestia y fueron muertos todos estos, y la bestia y el falso profeta fueron arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es el destino final de todos los pecadores. Nótese que aquí nos está diciendo que fue arrojado al infierno. No se dice que fue arrojado, que la bestia y el falso profeta fueron arrojados al Hades. No, aquí se dice que fueron arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Es otro lugar, el lugar definitivo de castigo para los malvados. Actualmente, cuando una persona inicua muere, va al infierno, va al Hades, al infierno. Y cuando un santo muere, entonces va al seno de Abraham. Es un tema que no logro desarrollar en este momento de manera amplia porque no logro hablar en este momento acerca de la escatología individual en profundidad por falta de tiempo, y mi interés en este momento es hablar acerca de la escatología general. Avancemos. Entonces, apenas haya ocurrido, apenas esté descendiendo nuestro Señor Jesucristo desde los cielos para ponerle fin al gobierno de la bestia, la palabra de Dios dice que en ese descenso del Señor Jesucristo por segunda vez ocurrirá lo que se llama la primera resurrección. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 4, de los versículos 16 al 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando el Señor esté descendiendo, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿sí? La iglesia que esté en ese momento ahí viva, ¿sí? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Los que estemos vivos en ese momento seremos transformados, recibiremos nuestro cuerpo glorioso y también nos uniremos con el Señor para recibirle en el aire. Allí entonces se cantará que han llegado las bodas del Cordero, y también el Señor mismo vendrá para destruir a la bestia. Apocalipsis capítulo número 20, versículos 4 en adelante, está hablando acerca del reino milenial, acerca de 1000 años, que se ha llamado el reino milenial. Y entonces aquí se habla de la primera resurrección también. Y dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí se estaba mencionando 1000 años, pero no necesariamente los 1000 años indican que sean 1000 años literales. El 1000 en la escritura habla de una plenitud. Puede ser una plenitud de un tiempo determinado, donde Dios va a llevar su reino sobre este mundo. Entonces, a eso es a lo que se le ha llamado el milenio o los 1000 años, un gobierno de paz del Señor Jesucristo sobre la tierra, luego de haber venido al mundo y poner fin al misterio Babilonia y poner fin al anticristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, esa es la primera resurrección. La palabra de Dios no está hablando de una resurrección dividida en dos partes, de una primera resurrección dividida en dos partes, una 7 años antes del fin de la gran tribulación y una después, sino que aquí se está hablando de un solo evento, ¿sí? Un solo evento que es llamado la primera resurrección. Luego, entonces vemos nosotros que entra el reino de los 1000 años.
La escritura dice en Apocalipsis 19, del 20 al 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, una característica del milenio es que Satanás será aprisionado, Satanás será preso, Satanás estará encarcelado. El reino de los 1000 años será un reino de paz, donde todas las naciones serán regidas por Cristo desde la ciudad de Jerusalén, donde todas las naciones aprenderán los mandamientos de Dios, donde no habrán armas para la guerra y donde habrá paz incluso entre los animales. ¿Sí? No se estará comiendo un animal a otro. Entonces aquí nos está mostrando la palabra de Dios unas características del reino milenial. Las gentes de todo el mundo acudirán a Jerusalén para escuchar la palabra de Dios. Y será un reino de justicia y de prosperidad, donde la nación de Israel será colocada como cabeza de las naciones. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero luego dice la Biblia que cuando los 1000 años terminen, entonces Satanás será suelto de su prisión. Lo dice Apocalipsis 19, del 20 al 21. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo que los consumió. O sea que aquí estamos viendo una rebelión contra Dios después de los 1000 años, después del milenio, una rebelión contra Dios. No es la misma rebelión que se dio en el tiempo de la gran ramera y del anticristo. No, es una rebelión al final de los 1000 años. Alguna gente dice que el milenio no se debe tomar como algo literal o como un periodo de tiempo que debe suceder, sino que el milenio es el establecimiento de la iglesia sobre el mundo, de la iglesia sobre la tierra. Pero no tiene sentido porque nosotros estamos viendo que esto ocurrirá de una manera posterior. No tiene sentido porque aquí se está hablando que Satanás será atado 1000 años y que luego volverá a ser desatado. ¿Sí ven? No tiene sentido. Entonces estamos viendo más bien nosotros el cumplimiento de un reino de paz sobre el mundo, ¿sí? En el cual habrá una rebelión al final de ese milenio, al final de esos 1000 años, y entonces Satanás engañará al mundo, pero el Señor destruirá esa última rebelión que se levantará contra él, y entonces se dará lo que conocemos como el juicio final, que vemos nosotros en Apocalipsis, capítulo número 19, versículos del 13 al 15, donde dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De manera que aquí se está mostrando que aparecerá un juicio final sobre todos los hombres que no obedecieron el pacto de Dios, que no obedecieron el plan de Dios en Cristo Jesús, que no amaron la palabra del Señor, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, ¿sí? Donde estaban la bestia, el falso profeta, y donde también ya había sido arrojado Satanás. Y los hombres estarán allí sufriendo, y ese será el juicio final. Pero también dice la palabra de Dios que habrán unos cielos nuevos y una tierra nueva para los vencedores. Y aquí volvemos al principio, otra vez al plan de Dios, al misterio de Dios en Cristo Jesús, pero estamos viendo entonces la consumación. Con lo que empezamos, entonces vamos a terminar, porque fue el plan que Dios se trazó, pero ahora se está volviendo una realidad. En Apocalipsis capítulo número 21, del 1 al 2, y también del versículo del 10 al 11, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios,
teniendo la gloria de Dios. Esa ciudad tenía la gloria de Dios porque la gloria de Dios es Cristo. Cristo va a habitar en esa ciudad y Cristo es la gloria de Dios. Apocalipsis 21 del 23 al 27 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mire que se está hablando que el Cordero es la lumbrera y el Cordero es la gloria de Dios que ilumina la ciudad. ¿Sí? Y llama la atención que dice que no va a entrar ninguna cosa inmunda, nada que haga iniquidad, porque el pecado ya no se puede enseñorear sobre los que han vencido en Cristo y han resucitado con sus cuerpos glorificados, triunfando definitivamente sobre el pecado. Apocalipsis 22 del 3 al 5 ya lo habíamos leído, pero lo volvemos a leer. Dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, porque Dios y el Cordero es un solo ser, un solo individuo. Por eso se habla de Dios y el Cordero teniendo un solo trono. Y sus siervos les servirán en singular, porque Dios y el Cordero es uno y el mismo. Y verán su rostro, porque el que vea a Jesús está viendo a Dios. Y su nombre estará en sus frentes, porque hay un solo nombre para Dios y el Cordero, el cual es Jesús, nombre sobre todo nombre. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor la iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces así terminamos este maravilloso estudio de escatología. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta el final de este estudio, siguiéndolo de manera juiciosa.